Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Look, un podcast donde vamos a hablar cómo la luz transforma la arquitectura, espacios y cómo podemos crear experiencias. Hoy estamos en un lugar muy importante para nosotros, para el equipo de The Green. Estamos grabando desde las oficinas de Page, un despacho importante, una firma internacional reconocida, donde hemos colaborado en diferentes tipos de proyectos, desde iluminación como control. Además, estas oficinas que estamos aquí grabando, nosotros tuvimos el gusto de colaborar en el proyecto de iluminación con sistemas de control inteligente y queremos darle la bienvenida al arquitecto Jesús Préstamo. Bienvenido, Jesús Préstamo. ¿Cómo No, estás? bienvenidos a ustedes, bienvenidos a tus oficinas, como siempre me gusta decir. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos puertas. Y si gustas comentar un poquito sobre UK Page, Sí, para darle un claro que poquito sí. de introducción. Bueno, primero que nada, bienvenidos a sus Gracias. oficinas. Gracias. Este, en cuanto al tema de hoy, que vamos a hablar de iluminación y la sinergia que hemos tenido juntos, Page es una empresa norteamericana con más de 120 años de historia, con proyectos en diferentes sectores. Más que nada en México tenemos manufactura avanzada, misión crítica, vivienda y hotelería, sector salud, al igual que el corporativo comercial y demás, ¿no? De mi parte, yo tengo 6 años de trabajar con Page, Bueno, muchísimos más de conocerlos a sí. ustedes, ¿no? Y, este, y 15 años ya desde que salí de la carrera y ahora sí que para empezar, 6 son la luz, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar es sobre cómo la luz puede integrarse en un diseño arquitectónico desde inicios, ¿no? Desde un proyecto y la importancia de integrar todo esto de un lighting design. Sí, claro, o sea, como para empezar, ¿no? Desde el proyecto esquemático es súper importante contemplar la iluminación como un factor, un punto clave, ¿no? Siempre tenemos que tener esa consideración porque la iluminación es básica, básica, en el proyecto desde que empieza el día hasta que termina el día, tú sabes que son 24 horas. En diferentes sectores se ocupa diferente, en algunos espacios hay diferentes consideraciones, diferentes temperaturas, diferentes configuraciones de luminarias, pero es bien importante la consideración desde inicios del proyecto, ¿no? Para que el proyecto sea exitoso, para que tu cliente no te esté hablando y te diga, oye, tenemos este problema o este espacio no está iluminado, más bien al contrario, ¿no? Que te diga, me gustó tanto que te estoy recomendando. Muy bien. Bueno, sobre todo, bien tocas, ¿no? Un tema muy importante que son estas oficinas que hicimos desde cero, desde la implementación. Pero, ¿a ti cómo realmente te ha impactado como los cambios o modificaciones que han hecho la iluminación en los espacios? Mira, yo creo que la iluminación en sí, de un proyecto lo puede transformar al 100%, ¿no? Ya sea en el interior o exterior, la iluminación correcta y adecuada siempre debe de ir en ese énfasis qué espacios iluminamos, ¿no? No siempre se tiene que iluminar el 100% del edificio y cuando iluminamos creo que tenemos que hacerlo de una manera inteligente. Con esto quiero decir que poner la cantidad lumínica correcta o el luminario correcto o los sistemas de iluminación que respondan a ello, ¿no? A veces nosotros como arquitectos, digo, a pesar de que sí tenemos esa noción, siempre es bueno apoyarnos de un estudio de iluminación que es caso o aunar un poquito más en la práctica para entender el espacio en sí, ¿no? En el índice de Del, así es, niveles lumínicos. niveles clínicos. Pues,
las temperaturas, ¿no? También es súper importante eso. Y cómo reacciona el espacio a un cierto grado de iluminación. Y de hecho, tocas un punto muy importante, sobre todo, no solamente es como esto de colocar una sola luminaria por colocar, porque pues, a lo mejor está bonita, por algo, ¿no? También tienes ciertas normativas que tienes que cumplir en las áreas que se están diseñando. Sí, bueno, eso es muy cierto, ¿no? Primero hay que estudiar un poco de normativa antes de empezar a diseñar el espacio. Digo, una vez a una etapa temprana siempre es importante definir estos alcances y entender cómo, a qué estamos trabajando, ¿no? O sea, en Page tenemos diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos desde emisión crítica hasta el sector hospitalario y no todos reaccionan igual, ¿no? Entonces, el tema de la iluminación siempre es muy importante. Sí, un tema que tocas también es pues el usuario final, ¿no? Que es como el último en que recibe pues todo esto de diseño de iluminación y que a lo mejor una iluminación incómoda sí le puede afectar a una persona, ¿no? Y es lo que pues como arquitectos pues evitamos en el diseño, que, Sí. que la persona no se sienta cómoda y no se sienta incómoda en un espacio. No, y digo, a través del tiempo aprendes muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, la iluminación no siempre debe ser constante, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que he aprendido. No siempre tienes que estar bajo un cierto parámetro de iluminación, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en la mañana puede que requieras una temperatura de luz y en la tarde ya estés adecuando a otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hospital, en el transcurso del día, cuando está el paciente activo o despierto, la iluminación tiene que tener una intensidad un poquito mayor a la que te va a tener en la noche. Y con esto no, tú no puedes dejar un cuarto de paciente completamente oscuro, ¿no? Sí. Entonces, si necesita levantar al baño, tiene alguna necesidad, siempre hay unas luces de cortesía, pero que no invadan su privacidad. Entonces, por eso, ese cierto tipo de aspectos tiene que ser Muy cuidadoso. muy cuidado en lo que se especifica, ¿no? O, por ejemplo, también un proyecto de emisión crítica, un almacén, 10.000, 15.000 metros, es muy importante que se cuide la iluminación porque puede que una parte de ese almacén no esté todo el tiempo en movimiento, tránsito, y nosotros podamos reducir la intensidad de la luz para ahorrar energía. Sí, sí tocas un punto importante con lo del hospital, porque pues son personas que están, pues desafortunadamente tienen que estar en un hospital y tienen mucho tiempo ahí. Entonces, hay un estudio que de hecho hizo una empresa que se llama Philips, que ellos si, por ejemplo, en un área de hospital donde está en área de recuperación, si ellos pueden lograr ver algo verde o un paisaje, es probable que se puedan recuperar más rápido. Por eso ya hay ahorita luminarias que tienen imágenes impresas, que de hecho fue las que estuvimos viendo durante el diseño de un hospital que estuvimos junto colaborando, en donde pues colocábamos estas como lámparas arriba de ellos, pero no para nada más hacer su estudio o lo que tengan que hacer con el paciente, sino que también les ayude mucho como a ver todas estas imágenes que están en la luminaria y que puedan recuperarse más rápido. Con ese estudio que hicieron, pues pudieron recuperar, que las personas se pueden recuperar 30% más rápido que una persona que está todo el tiempo con un... Entonces, al igual, como mencionas, los cambios de temperatura son, son buenos porque nos está ayudando mucho para las oficinas, este, donde tenemos todos estos cambios de, como el ciclo circadiano que habíamos mencionado en episodios anteriores, en donde pues a lo mejor amanece con una temperatura cálida, donde te sientes cómodo, y después una temperatura que es donde es como más blanca, más, un poco más fría, y esa temperatura lo que hace es que estés activo, ¿no? Y después vuelvas a una temperatura cálida para que puedas recuperar el sueño, que es lo que hemos hablado mucho de lo que es salud visual, que puedas generarle a estos, pues, personas que están todo el tiempo en la oficina, puedan descansar al llegar a su casa. Entonces,
bueno, pues son puntos muy importantes y diferentes, ¿no? Situaciones muy diferentes que también veo que es muy diferente con el diseño arquitectónico y que nos hemos entendido muy bien al momento de generar una propuesta en colaboraciones que nos han invitado, colaboraciones de proyectos que hemos realizado y que nos hemos entendido, ¿no? De todo esto, que nada más es colocar una sola luminaria, esa luminaria es un porqué y a lo mejor te ayuda a que el usuario final pues esté más cómodo. Sí, un poquito como empezamos la plática era lo que yo te decía, que iluminar, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, también hemos visto pues, algunos proyectos de paisaje, ¿no? Que hay que cuidar mucho que iluminar. Por ejemplo, no solo es iluminar para los Sí. final. Por ejemplo, cuando tú iluminas un espacio exterior, tienes que saber qué ciertos puntos iluminar, ¿no? Esto lo digo, por ejemplo, para la fauna o la flora, ¿no? Que, por ejemplo, lo hemos aprendido de la mano con ustedes, de que si, por ejemplo, un cierto reflector está iluminando un árbol todo el tiempo, o sea, las 24 horas sin parar, pues va a haber una deformación de ese ser vivo, ¿no? O el pajarito, pues no, o sea, no se va a sentir a gusto ahí, ¿no? Entonces también es parte de nuestra responsabilidad entender el espacio, ya sea interior o exterior, y saber cómo lo vamos a iluminar, ¿no? O sea, sí es válido iluminar ciertos puntos de un proyecto, en este caso en un sentido exterior, pero siendo muy conscientes cómo lo estamos atacando. Sí, es tener ese toque que manejan muchos ustedes con Page, que es el toque humanista, ¿no? Que es el toque con el ser humano y de que, pues al final de cuentas, el usuario final es el último que lo va a estar ocupando y aparte la fauna y todo lo que está fuera en el exterior, en el respeto a la fauna y que ya de por sí hay poquita que tenemos aquí en la Ciudad de México. Sí, sí es interesante todo ese tema de arquitectura, de paisajismo. Y pues nada más meter sistemas de control nada más es por un lujo o por un detalle, ¿no? También te ayuda a cuidar todos estos temas de iluminación que a lo mejor, pues bueno, aquí no tenemos tanto, pero por ejemplo en la costera, donde las tortugas se guían por la luz de luna, que ya habíamos mencionado en un episodio anterior, y si tú no tienes un sistema de control que te atenúe esas luces, tú haces que las tortugas no lleguen hacia su destino, que es la playa, donde tienen que ser desarrollados. Se equivocan y se van hacia donde brilla la luz artificial. Entonces, pues pierdes mucho todo esto de la fauna. Entonces, sí es temas muy delicados y Sí, que son son muy temas importantes. delicados. Nada más es por iluminar y que mi fachada se vea Exacto. bonita, ¿no? O mi jardín se vea bien iluminado, sino también puedes hacer con una iluminación muy diurna que te ayude a lo que necesitas y que pues puedas crear la fauna. Sí, digo, yo al final de esto soy muy crítico cuando llegamos a los temas de fachadas, contemplan esta iluminación lineal, ¿no? Pues al final también tienes que cuidar al usuario, ¿no? ¿Quién va a querer Sí, tener un reflector a media hay una ventana, ¿no? Exacto. O ya sea tu edificio o el O edificio el que está edificio próximo a ti, sí. ¿no? O al igual pasa con la luz interior y el gasto de energía que pueden representar. Como lo hemos trabajado con ustedes, no siempre todos los espacios tienen que estar iluminados al 100% o el mismo foco prendido todo el tiempo con una misma cantidad de energía o de iluminación. Con esto que me refiero a que, por ejemplo, como te decía, un almacén, ¿no? Por ejemplo, puede bajar su atenuación independientemente con un sistema de control a un 30, un 40%, en lugar de estar en sentido del 100%, que es donde realmente está. Entonces, parte del proceso que hicimos con ustedes en esta oficina es que tenemos sensores de presencia, Sí. para que si no hay nadie ocupando ese espacio, la iluminación pueda atenuarse o apagarse en su caso, hasta que alguien más transite por ese espacio, ¿no? También con ustedes trabajamos de la mano para esta oficina el tema de la cosecha de luz exterior, o sea, el sun harvesting, que es algo importante en estos temas de sustentabilidad. Y con ello, ¿qué quiero decir? Que como va transcurriendo el recorrido del sol a través del día,
las luminarias bajan su intensidad dependiendo si el usuario requiere Más sea, nivel. más nivel de iluminación o menos, ¿no? Y ya eso de las 6 de la tarde ya está encendida. ¿Y cómo te has sentido con el sistema así? ¿No has sentido fatiga? ¿No has sentido por te sientes Pues así? mira, afortunadamente hice un buen estudio de iluminación para esta oficina. Entonces los espacios entre lámparas no generan esos vacíos, Vacíos. sombras que se pueden generar, que yo he visto en otras oficinas. Entonces, la verdad es muy cómodo, o sea, trabajar en tu propia oficina porque sí vemos ese cambio, ¿no? Si afuera está muy iluminado, ya en una refracción de luz hacia el interior, las lámparas atenuan. O sea, las estaciones que están más que nada perimetrales. Y si afuera está nublado o el día está un poco gris, sube la cantidad de iluminación y entonces siempre vas a tener esa constante, ¿no? Que es súper importante para la gente que está en una oficina, la vista y el cansancio, porque al final están más de 8 horas sentados en un momento. Sí, aparte, pues las pantallas, ¿no? Está todo el tiempo. Y por ejemplo, cuando entras a la sala de juntas o así, que no necesitas tocar una botonera que solamente por presencia se ilumina, ¿cómo te has sentido con eso? ¿Te ha sido difícil como Creo que es difícil cambiar el chip de muchas personas, ¿no? Hay más en México que la gente está acostumbrada a que, ajá, hasta que, entonces, esto es mucho sistemas de países europeos o Estados Unidos, de que para ahorrar energía, estos sistemas están implementados y se pagan, se prenden, depende de las necesidades, ¿no? Entonces, cuando llegamos con los clientes y les explicamos todas las bondades y beneficios de esto, a veces que si nos ponen un poquito de, no lo sé, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a tener mi botonera, a operarla manualmente y yo decidir cuándo prendo y apago. Cuando hicimos el ejercicio de esta oficina, donde estamos en Mazarik 111, este, cuando se hizo la inversión, y lo que se les vendió a los directores en su momento, es de que íbamos a tener un ahorro energético, ¿no? Y actualmente, pues, lo que nos ha dicho el edificio es que nuestra oficina es la que menos electricidad paga en todo el edificio. ¿Por qué? Porque ya cuando detecta a las 7 de la noche nadie aquí apaga todo. Sí. ¿No? Entonces no tiene esa necesidad de, por ejemplo, si en otro piso dejan un piso completo toda la noche encendido, pues es un gasto innecesario, ¿no? O que también pudiéramos hacerlo con los settings que tiene el sistema, decir, bueno, también no lo dejes al 100%, pero bájate al 1%, entonces la demanda de luz cae, ¿no? Entonces, yo que me queda a trabajar a veces tarde, ya para las 7, 8 de la noche, que ya hay 2, 3 personas en la oficina, solo ciertas áreas de la oficina están prendidas, ¿no? Entonces, con eso quiere decir que pues, se Está baja, sí, ¿no? sí, ya no tienes Entonces, que tener todo encendido. ¿qué tal si esa persona a las 7 de la noche olvida pagar la botonera en otro nivel? Y el gasto pues, es un gasto financiero para la empresa. Al final el costo económico. Sí, sí, sobre todo ya lo ves en el costo, ¿no? De que pues un espacio no te está consumiendo mucho, pero ya con el tiempo y todo, ya dices, no, sí, sí me está afectando en el consumo. Y, por ejemplo, ¿qué tendencias son las que a ti te llaman la atención, por ejemplo, en esto de la iluminación, o que has visto que te llame y que digas, esto es como... Yo, mira, todo este tiempo siempre he creído que menos es más, pero siempre tener esa conciencia de saber hasta dónde, ¿no? No vender la iluminación por vender la iluminación, ¿no? Entonces, yo sí soy un fiel creyente de los sistemas de control y cómo puede afectar esto, ¿no? O cómo puede beneficiar esto, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos con un cliente y le decimos, cuando vamos a empezar un proyecto de oficinas desde cero, lo primordial que les decimos es, ¿por qué no intentan esto con este presupuesto? Sí va a haber una inversión inicial un poco mayor, no te estoy diciendo disparada, sí, doble, sino más bien como ustedes pueden gastar esto y a la larga el ahorro va a significar esto. Sí, tu retorno, ¿no? Inversión. Entonces, ahí en ese paso la gente dice, bueno, sí, sí me interesa. Y también esta parte de decirle, bueno, todo se va a meter ya con luz LED,
el consumo del wattaje Es menos. menor, es hasta una tercera parte de lo que puede representar un poco incandescente, y puedes lograr muy buenos ambientes. A mí eso se me hace súper interesante de la parte de la iluminación y cómo lo manejamos. También se me hace bien interesante qué iluminar, ¿no? O sea, por ejemplo, digo yo que he estado en diferentes sectores, casi todos hacia el interior del edificio, se me hace muy importante, por ejemplo, los ciertos acentos, ¿no? Por ejemplo, iluminar una obra de arte, ¿no? O sea, cuidar bien el detalle, las sombras que rodean esa obra de arte, ¿no? O un pasillo, ¿no? Que dices, bueno, un pasillo qué chiste puede llegar a tener, pero si tú dejas demasiado espaciado, vas a tener sombras, ¿no? Entonces, hasta incluso va a ser viciado, ¿no? O una nave industrial, el exterior de una nave industrial, que iluminar tal vez ciertos elementos de la fachada o el propio estacionamiento. Un hotel, las albercas, los restaurantes, qué temáticas de luz. O sea, por ejemplo, tú tienes que tener una iluminación cálida en ciertas partes de un hotel. A diferencia de una, ¿no? Pero en la parte donde está la parte operativa del hotel, pues, las luces tienen que estar prendidas casi todo el tiempo, ¿no? Uno de los estudios que me compartieron ustedes, que me hizo bien interesante, es que, por ejemplo, en los casos de los hospitales, empezaron a hacer estudios de iluminación y decían que las enfermeras de repente empezaban a tener predisposición a células cancerosas. ¿Por qué? Porque ellas estaban bajo un foco todo el día, ¿no? Entonces al final pues, eso te afecta, ¿no? Entonces toda esta lista de pequeños detalles que tienes que entender para generar un proyecto en la parte de iluminación son nociones que el arquitecto debe de tener, pero siempre con el apoyo de alguien de un diseñador de iluminación. Entonces, consultor. Es como, digo, a tu punto de vista, ¿cómo ves la integración entonces, con un lighting design o un diseñador de iluminación, con un despacho o un diseño de arquitectura? Sí, yo creo que ese es un punto clave, ¿no? O sea, ya sea el proyecto de una dimensión pequeña o grande, siempre tienes que tener en consideración contemplar esa parte del diseño de iluminación. Y ya si el cliente te dice, no, de plano no tengo los recursos o no lo quiero llevar, tú sí tener esa noción y explicarle al cliente, ¿no? O sea, bueno, tú estás dejando ir esta parte, pero tienes que... Sí, que es un punto como muy delicado, ¿no? De que el presupuesto no te deja que tengas a lo mejor un control, pero si puedas tener a lo mejor un diseño de iluminación en base a los requerimientos que necesitan. Es en donde hemos colaborado mucho con ustedes, de que a lo mejor, sabes que no requiere control porque pues el presupuesto no da para ello, pero nos podemos ajustar con la iluminación y que pues nada más es una lamparita, ¿no? Tengan un diseño y un porqué. Exacto. Sí, en esa parte coincidimos. ¿Y cómo has visto la tendencia de los colores? O sea, nada más es blancos cálidos, sino que también puedas meter todo esto de psicología de color como lo vemos en la arquitectura, pero con la luz. Sí, bueno, en su momento ya te estaba hablando hace muchos años. Un maestro una vez nos dijo, a ver, vamos a intervenir un espacio y les voy a dar 5 minutos para que hagan su intervención, ¿no? Entonces algunos de ellos, pues, no sé, empezaron a decorar el piso o taparon la ventana, pero a nadie se le ocurrió. Entonces lo que él llegó y hizo, llegó y dijo, bueno, a ver, ahora voy a intervenir yo en el espacio. Y lo único que hizo fue aprender y apagar la luz, ¿no? Entonces eso te da un significado de la importancia que tiene la iluminación. Pues ver, ¿no? El espacio. Ver el espacio. Entonces, la variedad de tonos cálidos a fríos es súper importante, ¿no? Para saber cómo estás viendo, o sea, una superficie, esta propia maceta, el color de las flores, ¿no? Y demás. Hay veces que, pues, no tener esa gama correcta puede significar de que no se te vende un producto,
caso del retail, ¿no? O, o no veas bien las etiquetas de un laboratorio. Entonces, a mí eso también es fundamental, ¿no? Pero dentro de esa diversidad de cálido a frío. En cuanto a colores, el color es un poco, bueno, a mi punto de vista es un poco complicado, ¿no? Sabes poner ciertos acentos de color, porque no todos, o sea, no todos a veces como que disfrutan eso, ¿no? La percepción del color como que no, algunos pues causa es complicado, estrés, ¿no? otros Y luego hay un punto muy interesante de la psicología del color y cómo afecta las emociones, ¿no? En el caso de los hospitales, pues sí tienen que ser colores pasteles neutros, azules, verdes, en esa gama de colores. Y por ejemplo, tú no puedes llegar a poner un rojo, sino algo así que sobresalte al, no, y menos a un paciente. En un laboratorio, no, el rojo se va a perder porque es sangre. Exacto, exacto. Entonces, lo que tú tienes que llegar a hacer en dado caso es seleccionar otra vez ciertos elementos muy puntuales que, por ejemplo, te gustaría que cambiaran, ¿no? Entonces, ahora venden mucho estas luminarias que tienen RGB de diferentes colores y de repente te ponen la luz azul, roja, verde, morada, ¿no? Yo siento que para ciertos proyectos, tal vez de vivienda, de hotelería, de retail, puedan generar este cambio. Sí, bueno, bien lo mencionas, a lo mejor el color te puede estresar, pero a lo mejor también un color que a ti te guste, pues te puede relajar, ¿no? Y llegar de tu trabajo, del tráfico y todo, y llegar a un espacio donde a lo mejor pues esté un colorcito, no sé, azul o algo, y que tú te sientas relajado, pues, también puede un poquito ayudar, ¿no? Este, otro dato como una pregunta que tengo así como muy especial es de los proyectos que hemos colaborado con ustedes, ¿cuál ha sido como el que te haga marcado que el diseño de la iluminación a iluminación cambió totalmente el espacio? Mira, digo, son varios, ¿no? son varios, pero, son varios. mejor... Hemos hecho diferentes tipologías de proyecto. Una que recuerdo mucho que fue así, algo, pues un reto, ¿no? Es un centro de eventos, sí. Los Cabos, que nos tocó trabajar con una luminaria de una escala muy grande, ¿no? Entonces, inimeable y con ciertas características que hacían pues una luminaria especial, ¿no? Entonces, también creo que para ustedes fue un reto para embalar las piezas, para el ensamblaje, para la luz. Pero al final el cliente quedó tan satisfecho que, pues, o sea, cuando tú ves las fotos de los eventos que hacen, que estas 6 luminarias están colocadas, sí te da, se logró lo que queríamos, ¿no? Estas oficinas en sí, a mí me gusta mucho lo que se puso aquí, que nos dieron pues esa facilidad, ¿no? Tanto de dirección de page como parte de ustedes que se trabajó el proyecto de testero y decidimos qué poner, ¿no? También fue un reto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, estas luminarias que tenemos encima, están sobre la suspensión y es de los primeros proyectos que se hizo con ese tipo de barra y que cuando la gente llega le gusta mucho, le gusta que ese juego de luminarias está bien, que ya no son bien paneles, pensado, ¿no? Ya, que no es un panel, ¿no? Ya está jugando con el plafón. Y que le da Otra vez. sala de Bueno, y también es importante aquí mencionar que ustedes tienen el primer sistema de control, que es el sistema Tredex, de Cooper, que es el primero aquí en México, donde estamos teniendo todo esto de las lecturas y consumos, que es lo que les ha ayudado pues, a escanear y todo, hacer sus lecturas y ver pues en qué espacios están, ¿no? A las alertas que te mandan. Sí. O sea, es un edificio totalmente, bueno, un espacio oficina totalmente inteligente y pues bueno, que tiene mucho ahorro. Sí, de hecho,
O sea, uno de los clientes, no sé su nombre, pero en su momento, vecino de nosotros, llegó y algo vino a hacer trámite. Y vino uno de sus representantes, dijo, oye, mi espacio es muy oscuro, mi espacio no tiene esta iluminación. Y estamos en el mismo piso, Sí, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Bueno, nosotros hicimos este sistema de control, tenemos esta iluminación, pues echamos luz de día, que funciona. Pues quedó tan encantado que dijo, bueno, por favor, repita. ¿No? Entonces así fue como ganamos el proyecto con ellos. qué bueno. Qué bueno. Y pues bueno, no sé si quieras dar una frase a alguien para terminar la entrevista. Bueno, pues al final agradecerles a ustedes el apoyo. Al final son una empresa que responde, ¿no? Y eso al final a Page le agrada mucho, ¿no? Que sean una empresa que están a la altura de las necesidades del cliente, ¿no? Con eso que quiero decir que, por ejemplo, hay algún tema de un suministro, de un cambio, pues ustedes siempre han estado pendientes de ello, ¿no? Entonces también esa atención al cliente y al servicio es súper importante. En la parte de estudios, ustedes entregan planos de estudios de iluminación y hay veces llegamos hasta la corrección 10, ¿no? Sí. Que se pide el movimiento y eso a mí me gusta mucho de que Dele siempre esté Tenemos la misma con ustedes, hasta el final, ¿no? el mismo Y diseño. ese backup es súper importante porque hay veces que les venden la luminaria y ahí acaba el tema, ¿no? Y ya luego tienen que solucionar y le dan el problema al arquitecto y se vuelve una bola de nieve que crece, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? O sea, tener ese respaldo de un despacho de iluminación y que si hubo algún error en algún momento, algo que se tenga que corregir, se corrige, que lo hemos tenido también. No Sí, somos perfectos, ¿no? Entonces, o algún defecto de alguna falla de una iluminación o de un sistema, pues se corrige. Entonces, eso es bien importante. No, pues muchas gracias. Ahora sí, como dicen, ¿no? Este, la plática iluminadora, literalmente. Aquí en este podcast. Y pues muchas gracias, Navegador, y gracias a Paige por abrirnos sus puertas, en hacer la grabación aquí. Y pues muchas gracias al equipo, grabación y todo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.